pero todavía me da susto. Te lo voy a confesar, nunca lo he dicho públicamente, pero te lo voy a confesar hoy. Todavía me da susto hablar de esto. El libro es muy oscuro en la mayoría de las partes. Es muy complejo. Todavía no puedo identificar hasta qué punto la inconsciencia de un ser humano es tan atrevida de ir a estar en unas situaciones tan complejas. Fernando Paneso, Felipe Valderrama, bienvenidos aquí en Ike.com. ¿Cómo están? Hola, buena tarde. Un saludo muy especial. Qué gusto estar aquí compartiendo este espacio. Buenas tardes, Andrés, y muy agradecido por a quien y quien por invitarnos. Bueno, Felipe, me gustaría empezar contigo a propósito de esta charla tan interesante que vamos a tener sobre el libro Paneso, la historia de un árbitro en medio de las mafias. Me gustaría saber con qué se van a encontrar las personas que leen la oportunidad de este libro. Bueno, se van a encontrar con la historia de un árbitro, pero creo que más que la historia de un árbitro es la historia de cualquier colombiano que vivió una época complicada para el país. Siempre hemos vivido en Colombia en épocas complicadas, pero de pronto antes había algunas dificultades mayores. Y es un árbitro que yo siempre quise que uno de estos personajes del fútbol, que son los personajes que tienen gran incidencia en un partido, tienen gran incidencia en un partido, pero son los que no tocan el balón y el que tienen de enemigo a todo el mundo. Es decir, siempre son los que los técnicos, jugadores e hinchas le echan la culpa de los malos resultados. Entonces, siempre quise que un árbitro me contara esa intimidad y más que todo en una época como la del 90, donde todavía había muchos rezagos. La gran época del narcotráfico fue la del 80, pero en el 90 todavía seguían muchos rezagos del narcotráfico, los intentos de soborno, de apuestas ilegales que todavía se ven en la actualidad, el ganar como sea. Y ese era mi primer objetivo, pero cuando hablé con Fernando me encontré con la historia de un ser humano que cuenta toda su intimidad de lo que significa la determinación para llegar a ser árbitro, los problemas que tuvo y, eh, y sobre todo el tema familiar e íntimo, que es algo que los hinchas del fútbol muchas veces creemos que los futbolistas y los árbitros no los humanizamos, sino que los deshumanizamos, como si ellos no tuvieran familia, como si ellos no vivieran problemas, como si ellos no tuvieran la misma vida de nosotros. Entonces creo que ahí está reflejado todo eso. Bueno, Fernando, usted como protagonista de esta historia, ¿qué lo motivó, mejor dicho, a contarle a Felipe y a retratar casi que su vida a través de un libro? Pues yo pienso que la motivación está, te hace legado, te hace legado que debía quedar en una historia bien contada, en una historia bien contada frente a lo que un árbitro sentía desde su persona, desde su intimidad, desde su parte profesional. Conversando con Felipe, porque de verdad que fue bien casual el tema de sentarnos a conversar de arbitraje con Felipe, porque él escribió una columna importante en un blog que él también maneja que se llama 5-0 y vi un artículo que él publicó de un partido precisamente que yo dirigí, un partido con muchas problemáticas en torno al, al uso de situaciones no muy santas en el tema de organizar partidos. Un partido que iba 1-0 al minuto 45, al minuto 40 del segundo tiempo y en 4 minutos prácticamente se hicieron 4 goles. Esa historia la contó, ese partido yo lo viví y nos encontramos allí con esa historia y quisimos precisamente eso, dar una perspectiva como diferente de lo que es arbitrar, de lo que era arbitrar en una época tan compleja como fue la época del 90, donde todavía los equipos de alguna manera pertenecían a grupos de narcotraficantes. Entonces, quedó ese legado, queda esa historia y pienso que frente a esa historia pues hay un buen ejemplo de que a partir de la honestidad, a partir de la honorabilidad, se puede triunfar en la vida, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el proceso tras bambalinas de este libro? Es decir, ¿cómo se comunicaron? ¿Cómo también llegan como a la editorial, le venden la idea y demás? Sí, hablamos como estamos hablando en este momento, por Zoom,
que fue el canal que se popularizó en la pandemia, porque este proceso ocurrió en plena pandemia, cuando estábamos encerrados todos en las casas y con Fernando pasamos varias jornadas de varias horas hablando y hablando, yo grabando, luego yo desgrababa esos testimonios y los organizaba. Entonces ese fue el primer proceso, hablar con Fernando e ir desgrabando y dándole un orden, ir mirando los capítulos, cuáles son los temas más importantes para organizarlo. Y realmente también fue un poco complicado llegar a alguna editorial. En un comienzo teníamos pactado, incluso alcanzamos a firmar contrato con alguna, pero por cuestiones de pronto de consejos de los abogados de la editorial o porque era como una versión anterior al libro, finalmente esa editorial no pudo publicar el libro, pero nos dio ese primer acercamiento, nos dio algunos consejos que nos sirvieron después para pulir el libro. Y después yo trabajé en ciertos proyectos con la editorial Planeta, con Diego Garzón, que es su gerente, y cuando terminé 2 proyectos con ellos le dije, mire, yo tengo un libro acá que yo lo hice desde pandemia, es la historia de un árbitro, yo creo que le va a gustar a la gente, ya yo tengo un poco más de experiencia que en este tiempo y lo puedo seguir puliendo este libro, entonces si les interesa, y él me dijo, sí, claro, envíemelo, y nada, con Fernando, después de tocar varias puertas, afortunadamente llegamos a Planeta y a Diego Garzón, que confió en nuestro trabajo y finalmente pudimos sacar este libro que ya está en todas las librerías del país, también lo pueden comprar online y así fue el proceso de este libro que ya vamos a completar, casi fueron 4 años de proceso entre escribirlo y tocar puertas. Sí, a mí me parece importante agregar allí, Andrés, que frente a eso, pues prácticamente el arquitecto de toda la construcción del libro fue Felipe. Realmente con Felipe hicimos unas videoconferencias, pienso que más de 20 horas de grabación hicimos con Felipe alrededor del libro, y él se sentó pues como a pulir toda esa grabación que se hizo en torno al libro, y luego ya con una presentación inicial del libro nos sentamos ambos a, a plantear situaciones, a revisar textos, a revisar nombres, porque también era complejo. Es un libro que de alguna manera tiene, no es denuncia, porque denunciar después de 30 años, pues no tiene situaciones pues claras en ese sentido. Simplemente queríamos contar una historia buena, contar una historia amena, contar qué era realmente la vida de un árbitro en una sociedad que vivía en completa zozobra frente al tema de impunidad y el narcotráfico que podíamos tener ya en esa época del 90 al 2000 prácticamente, porque ya después del 2000, 2007, que fue mi retiro, ya el tema fue mucho más tranquilo, pero alrededor de esas anécdotas pues podemos ver la vivencia de lo que se siente desde la perspectiva de un árbitro, no solamente en su contexto como árbitro, sino en el contexto de determinación frente a cómo manejar esas circunstancias tan difíciles como fue el tema de narcotráfico que nosotros pudimos vivir en la época. Bueno, aquí esta pregunta sí me gustaría hacérselas a los dos. En primera parte a Fernando, ¿qué tan fácil fue abrirse pues para contar pues digamos que el libro también, más allá de contar digamos como esas vivencias y esas historias de usted como árbitro, también tiene un componente humano que es bien importante? ¿Qué tan fácil fue abrirse y contar su historia de vida en ese sentido? Y para Felipe, pues digamos en todo proceso creativo, pues digamos que uno como periodista y demás, sentarse a escribir o sentarse a editar ya sea un video, un texto y demás, es complejo porque uno ahí ya se enfrenta a la decisión de qué va y qué no va. ¿Qué tan fácil fueron esas decisiones para usted ya como al enfrentarse al momento del texto? Pues yo pienso que el tema con Felipe fue prácticamente muy circunstancial, porque realmente nos conocimos a través de esta circunstancia del libro específicamente. Yo a Felipe no lo conocía personalmente, nunca habíamos podido tener diálogo frente al tema que nos gusta a todos los futboleros, ¿no? Que es cómo se vive en torno al fútbol y demás. Pero realmente desde un principio aceptamos como esa confianza mutua de amistad, de conocimiento, y frente a esa misma confianza mutua nos pusimos a hablar, y le conté parte de la historia de mi vida, parte de la historia
desde niño prácticamente traemos la historia en el mismo libro y contar esa historia y verlo a él, pues de alguna manera interrogándome frente a lo que era la vida de un árbitro, cómo fue creciendo, no solamente en el tema arbitral, sino en el tema profesional, en el tema personal, cómo fui creciendo yo como persona, realmente que me llenó bastante porque supo aprovechar de mí todas esas circunstancias y como periodista y como investigador que es, creo pues que es de los mejores investigadores que tiene el fútbol colombiano actualmente. Me pareció bastante propio darle a conocer mi vida para de alguna manera plasmarla ya en este libro, ¿no? Siempre con los personajes que he trabajado, que he tenido la oportunidad de escribir o de contar algo de su historia, digamos que yo siempre llego a un acuerdo. Yo les digo, yo les voy a preguntar de todo y por favor, pues contésteme obviamente lo que usted quiera, yo les voy a preguntar de todo. Lo que usted me responda no quiere decir que todo va a salir, porque de pronto ya viéndolo plasmado, dice que no, o de pronto ahorita dice, está pensando que no quiere que salga eso, pero cuando lo ve escrito dice no, que sí le gusta como salga. Entonces como que siempre el acuerdo es cuénteme todo, pero el que tiene la decisión final obviamente es Fernando o el personaje con el que yo trabaje, porque finalmente es la vida de ellos y ellos tienen derecho a reservarse muchas cosas. Hay una historia que por ahora no salió en este libro de Fernando, yo sé que algún día va a salir y que yo le dije, contémosla, 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 pero él tiene el derecho por el momento, en este momento él no quiere contarla, pero realmente fue solo, entre todo es solo una cosa, el resto absolutamente todo salió. Fernando fue muy abierto, tiene muchas cosas para contar, unas cosas que no queda, realmente la gente cuando lo lea va a quedar boquiabierta. Y entonces digamos que esa es la decisión. Mi trabajo como periodista, aparte de darle forma al libro, es obviamente verificar fechas, datos, personajes, porque es lógico que Fernando dirigiendo más, estando en más de 400 partidos en su vida, pues él dice, pues yo me acuerdo que era un partido más o menos tal, tal, aunque él tiene muy buena memoria entre tales equipos y estaba tales jugadores, pero no se acuerda el mes ni el año exacto. Entonces mi tarea es encontrar el partido al que se refería Fernando con todos los detalles que me da, encontrar qué escribió la prensa en ese momento y la verdad me sorprendí de la buena memoria de Fernando porque lo que él me contaba así salía en la crónica que se escribió, que escribió el periodista en ese momento. Digamos que también uno de los valores agregados de este libro, apenas uno comienza a leerlo, es que se encuentra con un prólogo del gran Hernán Peláez, una Biblia del periodismo en Colombia, una persona que se conoce toda la historia del fútbol colombiano, mejor dicho, desde la época del Dorado hasta el sol de hoy. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a esas palabras tan bonitas que escribe el doctor Peláez, donde también cuenta un poco y exalta también la labor del árbitro? Yo pienso que fue como un consenso con Felipe, ¿no? Necesitábamos un escritor o un periodista digamos, de la época, de todo el bagaje profesional, además de toda la credibilidad, tener un periodista muy concreto frente a la realidad que vivió el país en esta época del fútbol específicamente, que más que pues, tocamos varios nombres de la época, hicimos varios recorridos con Felipe y revisamos el tema de mirar, de mirar la opción con Hernán Peláez, y es lo que decimos nosotros en la vida, Andrés, o sea, para poder lograr algo hay que ir allá, y hay que determinarse frente a ese tema y conseguimos el teléfono de Hernán Peláez y yo tuve oportunidad de hablar con él. Hablé con él, le conté quién era yo, qué pretendía y él simplemente me dijo, mándeme un resumen del libro y con ese resumen yo me doy cuenta, yo me acuerdo mucho de usted, sé quién es usted, qué representa usted para el arbitraje de Colombia, qué representó en esa época y bueno, llegamos a una feliz circunstancia que fue que rápidamente don Hernán leyó el documento y nos hizo un muy buen prólogo. Quedamos de verdad muy contentos con el prólogo que nos hizo el maestro Hernán Peláez. Aquí, bueno, acá voy a contar un poquito del libro, pues básicamente es lo que uno se encuentra al inicio y pues
uno comienza a leerlo y se encuentra de inmediato como con un hecho muy atrapante que fue aquel partido entre el Atlético Nacional y el Pereira, que así comienza el libro y pues bueno, comienza relatando un poco como ese calvario o aquello, o esa noche caótica que vivió Fernando ese día, con las circunstancias en que salió del estadio y demás, pero luego pues a mí como lector me sorprendió que ya hace un giro muy rápido hacia la parte humana y hacia los inicios como tal de Fernando. ¿Cómo, por qué, estaba para Felipe, Felipe, por qué eligió arrancar, digamos, con esa historia tan particular y ya luego dar ese giro también tan de inmediato, por decirlo así, mejor dicho, contar los orígenes, el cómo llegó al arbitraje y demás? La verdad que eso es obra, de pronto las personas también para contarles y qué chévere que sepan cómo es el proceso de un libro, digamos que está el autor, el que escribe, hay un corrector editorial, pero también hay un editor. El editor es que justamente le aconseja a uno, porque no es el que toma la decisión, pero por ejemplo decisiones como esa. Con Fernando lo teníamos, o como yo lo había planteado, porque digamos Fernando me dio a mí esa libertad, era todo cronológico y era la última versión digamos, la esencia es la misma, pero hay muchos cambios. Y un gran editor, creo que uno de los mejores del país, que se llama Fernando Gómez, él fue el que Planeta le asignó editar el libro y él fue el que nos dijo, por ejemplo, el primer capítulo tiene que ser una historia contundente, que ya refleje de qué va a tratar el libro. Entonces, como usted lo menciona, ese capítulo, el primer capítulo del Partido Pereira Nacional, ¿qué trae? Primero, el intento de soborno. Segundo, jugadores bravos con el árbitro. Tercero, hinchas furibundos con Fernando Paneso con el árbitro. Y cuarto, una anécdota divertida de él salir vestido como policía para escapar del estadio. Entonces, esos cuatro conceptos, esas cuatro cosas de intento de soborno, jugadores, hinchas y Fernando saliendo de un estadio, digamos, es como lo atrapante porque a partir de ahí todos los capítulos tienen alguna de esas cosas. Entonces, así digamos que es el proceso de un libro y ese fue un gran consejo que lo aceptamos y entre muchos otros de Fernando Gómez, que fue el editor del libro. Qué bueno, bueno, estaba para Fernando, obviamente sin la intención de hacer mucho spoiler ni mucho menos. ¿Qué es lo más oscuro que de pronto se van a encontrar en el libro? Aquellas personas que decidan leer el libro, ¿qué es como lo más raro, lo más oscuro, la historia que de pronto más compleja que se puede llegar a encontrar en el libro? Obviamente la puede escribir muy por encima como lo hizo Felipe con el primer capítulo. Mira, Andrés, yo te quiero hacer realidad frente a eso que me estás preguntando, porque hemos tenido con Felipe, pues desde hace 4 años, toda esta historia maravillosa que hemos contenido frente a la vida de un árbitro, pero todavía me da susto. Te lo voy a confesar, nunca lo he dicho públicamente, pero te lo voy a confesar hoy. Todavía me da susto hablar de esto. El libro es muy oscuro en la mayoría de las partes. Es muy complejo. Todavía no puedo identificar hasta qué punto la inconsciencia de un ser humano es tan atrevida de ir a estar en unas situaciones tan complejas, o sea, de muerte, de amenaza de muerte, me tocó esconderme varias veces, de llamadas amenazantes continuas a la casa, a mí, a mi gente cercana, a mi familia. O sea, el libro en algunos contextos trae unas partes, pero bien oscuras, pero realmente es eso, Andrés, era la vivencia del país, era lo que verdaderamente vivía el país en el año 80, en el año 90, donde prácticamente las mafias se apoderaron no solamente del estamento institucional, sino de cada uno de los sectores más importantes que tenía el país. Y qué más da hablar, pues, el fútbol, que es una importancia tan de primera mano para nosotros los colombianos. Entonces, decirte pues una situación en especial, no te puedo decir, pero sí te digo que con ese concepto que estoy dando, que todavía me da susto hablar muchas veces de temas, porque a pesar de que esas personas, la mayoría de esas personas han muerto, murieron o ya están, sí, siempre a uno todavía le da como susto hablar de algo que pasó hace 30 años. Esa es la realidad del libro, Andrés. Esa también fue una de las curiosidades que me generó como
en la pregunta inicial que les hacía, como qué los motivó a escribir un libro así, pues digamos, ya ha pasado un tiempo considerable y demás, pero pues digamos como que en muchas de las personas ese temor es muy difícil que se vaya. Entonces, digamos, como tanto tiempo después, vamos, también el reto para Felipe es hacer como ese motivador o esa persona que también le dé confianza a Fernando de que, pues de que lo que pueda contar, pues lo pueda hacer en el relato de la absoluta tranquilidad. Obviamente, pues si con esa confianza que usted nos dice que le dio de que solo sale lo que usted quiere que salga, se guardaron, digamos, una historia que él no quiso que saliera y demás, pero cómo mejor dicho, terminaron como de concretar finalmente lo que sí querían que saliera y esas historias de pronto que no se animaron a contar. ¿Por qué no hacerlo? O sea, de pronto no contarlas, pero, o sea, no contarlas en esta entrevista, pero ¿por qué no? ¿Cuál fue ese, mejor dicho, ese motivo final por decir, venga, esta me la guardo para otro momento, esta no me siento preparado para contarla en este momento? O sea, estaba para los dos también. Bueno, yo creo que, como lo dije, Fernando fue muy abierto, prácticamente salió todo lo de su vida, pero en este tema también hay que ser cuidadosos en cuanto a tener otra verificación, digamos, algunas de las historias de Fernando en la prensa o con otro personaje que diga, sí, yo me acuerdo de ese momento. También verificar que todo lo que se puso, había, digamos, personajes que realmente fueron sentenciados por su relación con el narcotráfico, entonces pues es muy difícil que digan, no, yo no tuve nada que ver cuando pagaron una condena de cárcel, entonces pues es más que lógico que sí ocurrió, como les dije anteriormente, todo lo del libro salió, por supuesto, algunos nombres, pero la verdad son muy pocos, tuvieron que omitirse algunos nombres. Y digamos que la historia que de pronto, o algo que Fernando no haya querido contar, eso también es, digamos, no es que Fernando haya dicho, no, yo no quiero y ya y punto, sino eso también es consensuado. Hay que ser cauteloso sobre todo por la seguridad de Fernando, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, si es algo que va a poner en riesgo la seguridad de Fernando, por supuesto, ya tajantemente no lo vamos a contar. Y para uno contar esa historia cambiando todos los nombres y toda la situación, pues no, esto se trata de una crónica verdadera, no es una novela. Si estuviera escrito en estilo novela, pues de pronto uno se permitiría por cambiar espacios, cambiar muchos más nombres, cambiar fechas y demás cosas, pero realmente la gente ahí va a encontrar casi todo como es, con los nombres que es. Fernando vivió situaciones de que sale de un partido y lo están esperando el directivo de un equipo con sus guardaespaldas, más que guardaespaldas, matones con armas en la mano amenazándolos, pero también se han contado historias como la del terremoto de Armenia, que él lo tuvo que vivir y ese año fue un muy mal año para él como árbitro y ahí es donde uno entiende que pues hay cosas que lo perjudican a uno como ser humano y profesionalmente, pero luego se logra reponer. Van a encontrar un tipo de relación que tuvo con Nicolás Leos, el ex presidente de la Conmebol, que esa es una historia bastante divertida y curiosa. Entonces también se van a encontrar todo este tipo de historias que la verdad todas se pudieron contar. Simplemente hubo alguna que por la seguridad de Fernando, que es lo más importante, pues por supuesto por el momento no sale, pero creo que en algún momento la vamos a contar o no, Fernando. Sí, de verdad. Y es como con ese mismo concepto, Andrés, lo que hemos venido hablando. O sea, esas historias no son fáciles contarlas. De verdad que Felipe escudriñó muy bien en mí, pues como toda mi interior frente a lo que era yo como persona y logró de alguna manera sacar de toda esa catarsis que yo debía de vivir, porque uno en la vida tiene que contar sus historias, porque son sus vivencias y hay momentos en que hay que contar las historias. Pienso que este era un momento muy oportuno, muy preciso. Esa historia de Junior América 1993, a final, es una historia que pocos árbitros hemos vivido en el mundo. Tener 5.000 personas en una pista atlética esperando cualquier error del árbitro para prácticamente ir a lincharlo, como lo decía el mismo senador Fachar, que él bajó al campo de juego a agredirme. Él lo dijo públicamente en estos días, lo escucharon en una entrevista, decía que bajó al campo de juego a agredirme. Entonces dice uno, qué complejo todo esto, o sea, uno cómo puede vivir estas circunstancias
de miedo y tener que tomar decisiones tan, tan serias, tan apretadas en momentos tan coyunturales como era una final de fútbol profesional colombiano. Entonces, de verdad que es bonito encontrar pues, en cada historia su razón de ser, en cada historia su legado, en cada historia la vida de una persona que yo siempre lo reconozco de esa manera, ¿no? Es un hombre simple que simplemente quiso cumplir sus sueños, pienso que los cumplí. En el arbitraje me propuse todos esos sueños y los cumplí. Y trascender en un sector de la vida tan importante para nosotros los colombianos como es el deporte, como es el fútbol. Yo soy un hombre que estoy dedicado al deporte de tiempo completo, de 100%. Soy un dirigente del deporte aquí en el departamento y siempre he tenido pues de alguna manera esa credibilidad frente a todo. Entonces, contar una historia, como digo yo, en un grito con miedo, porque de verdad yo vivía con mucho miedo en esa época, mucho temor. Cada vez que íbamos a arbitrar un partido, era el temor de qué equipo era, contra qué equipo era, qué iba a pasar, quién me iba a buscar, cómo llego al hotel, por dónde me meto, por dónde me escondo, en qué carro me subo, en dónde está la policía. Nosotros manteníamos prácticamente, o por lo menos en mi concepto, manteníamos prácticamente de esa manera y encontrarnos con ese ambiente tan fuerte de la época, de verdad que no es fácil. Entonces, bueno, contarlo ya después de tanto tiempo y simplemente contarlo como, no como una anécdota, porque no son anécdotas, son historias de vida muy reales. Voy a aprovechar y hacer estas dos últimas preguntas. Primero para Fernando, pues es inevitable no preguntarle por el nivel del arbitraje actual. Hay muchas críticas, hay muchas inconformidades, hay muchas suspicacias también con el tema nuevamente de las apuestas. Quisiera saber de pronto su opinión al respecto, como pues digamos como una persona que vivió en carne propia lo que fue arbitrar en una época bastante compleja. Y para Felipe, por si se nos cierra la grabación y demás, ¿por qué leer este libro? Rápidamente, el arbitraje actual me parece que no viene pues precedido de esas circunstancias tan difíciles que pudimos nosotros vivir en esos años 90. Pienso que ha mejorado bastante el perfil del árbitro, bastante ha mejorado el perfil del árbitro, son árbitros ya muy conscientes, muy claros, muy técnicos, muy profesionales. Pienso que en eso hemos mejorado bastante. El inconveniente, pienso, ahorita es ese tema del VAR, el tema tecnológico, de verdad que es bien complejo aquí en Colombia. Ustedes no se alcanzan a imaginar esa tecnología de punta que tienen los europeos, compararla con la tecnología que tenemos nosotros acá en Sudamérica o acá en Colombia, de verdad que es muy limitada. Todavía estamos muy limitados con esas tecnologías y pienso que el árbitro ya está más pendiente de la misma tecnología que lo que pueda resolver en el campo de juego. Si nos estamos ateniendo completamente a la tecnología y soltando toda la responsabilidad de la tecnología y ahí sí estamos fallando bastante porque el árbitro es árbitro en el campo de juego y ¿por qué nos va a dar miedo pitar un penalti o tomar una sanción disciplinaria si realmente hay que hacerlo? Entonces estamos esperando es qué nos dice el VAR, qué nos dice la VAR y todo esto y pienso que ahí hay circunstancias pues difíciles, pero siempre será así, Andrés. El deporte es imperfecto, ¿cómo vamos a esperar que el arbitraje sea perfecto, ¿no? El arbitraje también es imperfecto y siempre, por más circunstancias, por más tecnología de punta que haya, siempre vamos a tener estas situaciones, pues, de complicaciones en el momento de las polémicas y demás. Sí, bueno, yo también le complemento algo a Fernando y es que lo único que ha cambiado es son las tecnologías en cuanto a intentos, hablando más de las apuestas ilegales y demás. Lo único que cambia es la tecnología, pero el fin sigue siendo el mismo. En la época de Fernando llegaban a la casa o al colegio donde era rector a intentar sobornarlo sin saber de parte de quién iba realmente. Eso es algo que muchas veces no se puede asegurar y hoy lo buscan por redes sociales, pero el fin siempre es el mismo, intentar amañar un partido. Lo único que cambia es el medio, pero los fines siempre cambian y lastimosamente hoy, sobre todo en el torneo de la B de Colombia, se está viendo mucho ese tema de partidos sospechosos. ¿Y por qué comprar el libro? Bueno, porque siempre hemos escuchado que en Colombia los árbitros viven situaciones difíciles, que en un momento se intentó sobornar, cómo evolucionó el arbitraje en los años 90,
pero nunca hemos sabido los detalles, porque por primera vez Fernando habla y cuenta esos detalles, cómo lo abordaban a él, a dónde llegaban, qué era lo que le decían, qué le ofrecían, la intimidad de un árbitro con su familia, cuando buscaban en el directorio Paneso Fernando y llamaban a la casa a amenazarlo y contestaba a su esposa y sus hijas. Todos esos detalles que es lo que no sabemos, porque sabemos esos rasgos generales, todo eso lo van a poder encontrar en el libro y no solo es para aficionados al fútbol, este libro realmente es para cualquier persona que quiera encontrar una historia de vida de, pues, de un colombiano que vivió situaciones muy difíciles, cómo logró salir adelante y sobre todo la actualidad de Fernando ver el deporte de una manera diferente, unido a una organización como Special Olympics que trabaja con personas que tienen alguna discapacidad y cómo unirse a eso le cambió a Fernando la percepción del deporte y volvió a tener esperanza en lo que es el deporte. Y como les dije, ya lo pueden encontrar en las principales librerías del país, en todas las ciudades, Librería Nacional, Panamericana, Librería Lerner, bueno, todas las librerías o también lo pueden buscar en Planeta y lo piden a domicilio. Simplemente es que busquen en Google a ver qué les queda más fácil. Paneso, la vida de un árbitro en medio de las mafias y esperamos que lo compren y lo disfruten. Fernando, Felipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quienique.com. Así como lo dijo Felipe, el libro disponible a través de la editorial Planeta en las principales librerías del país. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quienique.com y bueno, hasta pronto.